Y en esta mañana, gracias a Dios y a su misericordia, terminamos esta gran enseñanza, la primera gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y dice el versículo 28 y 29, yo voy a estar leyendo de la Reina Valera 1960, y dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vuelvo a repetir. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oramos al Señor. Amado Dios, Santo, bendito Rey, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, todos nosotros estamos expuestos, Señor, ante tu palabra, que es tu misma presencia, Señor. Por lo tanto, Señor, tus ojos omniscientes y omnipresentes, Señor, escudriñan nuestros corazones, Señor. Y venimos a vos, Señor, con corazón totalmente contristo y humillado, Señor. Ya desde un principio en este culto, el pastor Samuel compartió tu palabra que dice: a los que antes conoció, también lo predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Maravillosa es tu palabra, Señor, cómo nos alienta. Amado Dios, en esta mañana te ruego por mi vida y por la vida, Señor, de mis hermanos, que enfoque nuestros corazones, Señor, a tus palabras, y tú me permitas, Señor, a mí no añadir a ella ningún pensamiento humano, sino que sea transmitida tu palabra tal cual está registrada, Señor, en la Biblia. Porque tu palabra, Señor, sin ser adulterada, sin pensamientos humanos, tiene el poder, Señor. Solamente tu palabra es suficiente. Gracias, Jesús, por hablar en aquel tiempo a las personas, incluido a tus discípulos. Y gracias a Dios porque también hoy sigues hablando, Señor, a los corazones de los hombres. En este lugar, a tu iglesia, a través de tu palabra. Por lo cual yo te pido y te ruego que abras nuestro entendimiento para poder comprender las maravillas de tu ley. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amados hermanos, escucho como zumbido acá. Amados hermanos, estamos en la culminación del Sermón del Monte y Jesús terminó su sermón diciendo lo siguiente, que aquel hombre que escucha mis palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que descendió lluvia,
vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y esa casa cayó y fue grande su ruina. Vaya manera de terminar un sermón, ¿no? Sin anestesia, declaró una verdad absoluta de aquellas personas que menosprecian la palabra de Dios. Es decir, escuchan su palabra, pero nunca la ponen por orden. ¿Cuál es la actitud correcta que nosotros debemos tener ante su palabra? Bueno, en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 66, versículo 1 al 2, dice lo siguiente: Jehová, es decir, el Señor dijo así. El Señor dijo así: el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Si mis manos hicieron todas estas cosas y por ellas fueron hechas. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y ante aquel que tiembla, ¿ante qué? Mi palabra. Sermón del Monte empieza en el capítulo 5, versículo 1, finalizando en Mateo capítulo 8, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Capítulo 8, versículo 1, vemos que cuando descendió Jesús del monte, donde se sentó a predicar el sermón del monte, le seguía mucha gente. Pero ¿cómo empieza el sermón del monte? Capítulo 5, versículo 3, Jesús empieza esta enseñanza ¿con qué? Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y ante aquel que tiembla ante mi palabra. ¿Y cómo termina el sermón del monte? No con palabra de Jesús. Inspirado por el Espíritu Santo, Mateo dice lo siguiente: y la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como ¿qué? Como los escribas. En un sentido, ¿de qué estamos hablando? De la palabra de Dios, de la persona de Jesucristo como el portador de la palabra de Dios. Y también, ¿cuál es la actitud de cada uno de nosotros ante su palabra? ¿Realmente tenemos un temor reverente cuando leemos su palabra o cuando es impartida su palabra de parte de un predicador? Jesús, al predicar, Mateo dice lo siguiente: y cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esta famosa frase, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, en Mateo aparece 5 veces. Y aparece de la siguiente forma, como acá aparece cuando Jesús terminó de decir estas palabras o cuando Jesús terminó de decir estas enseñanzas. Y está en la finalización de los grandes 5 bloques que queda registrado en Mateo, que son la enseñanza de Jesús. ¿Para quién? Para todos sus discípulos. Aquí vemos que en Mateo capítulo 7, versículo 28, lo dice después de decir semejante enseñanza con respecto a ¿qué? Al sermón del monte. La segunda vez que aparece es en Mateo capítulo 11, versículo 11, Mateo capítulo 11, versículo 1, cuando él termina de escoger a quién, a los 12 apóstoles y le explica la misión de los 12 apóstoles. También esta palabra aparece, esta frase,
en Mateo capítulo 13, versículo 53, cuando él habla de las parábolas del reino. Cuando él acaba de terminar de decir la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de la mostaza, la parábola de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran precio, de la red y tesoros nuevos y tesoros viejos, Jesús dice a través del Espíritu Santo, Mateo inspirado, y cuando Jesús terminó de decir estas palabras. En Mateo capítulo 19, versículo 1, cuando él enseña quién es el mayor, las ocasiones de caer, la parábola de la oveja perdida, cómo perdonar a un hermano, los dos deudores, dice, y cuando Jesús terminó de enseñar. Y en Mateo capítulo 26, versículo 1, termina con la misma frase. Luego que Jesús termina de enseñar a sus discípulos lo que ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo será la señal de tu venida y la señal de que habrá? Y Jesús relata capítulo 24 todas las señales, la señal de la venida del Hijo del Hombre, y también habla sobre la parábola de las 10 vírgenes, de los talentos y los 2 deudores. Y el juicio de las naciones. ¿Cómo termina? Y Jesús, al terminar de decir estas palabras. Esta fórmula forma parte de un patrón característico en estos discursos, puesto que constituirán por más de 2000 siglos a todos los creyentes y discípulos del Señor, a los cuales nosotros debemos enseñar, porque Mateo capítulo 28 dijo lo siguiente: y de predicar este evangelio a toda criatura, y a los que crean mi nombre, que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he encomendado. 5 enseñanzas, 5 estructuras de Mateo. Ahora, qué maravilloso, ¿no? Porque este texto que habla Mateo está dentro de un contexto. Y todo el contexto que abarca tiene que ver de capítulo 5 de Mateo, capítulo 6 y capítulo 7. ¿Cómo empieza los últimos versículos? Jesús dijo, y empieza a decir los últimos 10 minutos de su enseñanza, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos ¿de qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, dijo Jesús, todo buen árbol da buenos frutos. Y todo árbol malo da ¿qué? Malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, así como el árbol malo no puede dar buenos frutos. Por lo tanto, Jesús dice, todo árbol que no da buen fruto será ¿qué? Cortado y echado en el fuego. Y sigue diciendo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Jesús dice lo siguiente, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús dice lo siguiente, y yo les declararé en aquel día, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y Jesús sigue diciendo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace,
Le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Los mismos acontecimientos. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, y acá dice una cosa importante, y dio con ímpetu contra aquella casa. Y fue grande su ruina. Y aquí vemos tres puntos. Primer punto, que la gente se admiraba. La gente que escuchó a Jesús del capítulo 5, versículo 1, con cada enseñanza que impartía nuestro Señor Jesucristo, la gente estaba totalmente anodadada, admirada por la presencia del Señor y por su palabra. Y constantemente que Él hacía una enseñanza, seguía anonadada y admirada de cómo Jesús enseñaba. Y cuando escuchó Jesús decir que Él es el juez de la humanidad, que tiene poder para echar al fuego, la gente más se sorprendía y quedaba totalmente anodadada. Y la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como aquel que tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Por lo tanto, el primer punto que yo quiero ver, amados, ¿cuál es la enseñanza que ellos tenían de los escribas y fariseos? ¿Por qué los escribas y fariseos no tenían autoridad cuando enseñaban? Primer punto, por el primer motivo, porque menguaban, anulaban el poder de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Adulterando la palabra de Dios, poniendo sobre la palabra de Dios nuevos mandamientos de hombres por los cuales la palabra de Dios se diluía y enseñaban como doctrina de Dios mandamientos de ¿qué? De hombres. Y no solamente eso, los escribas, los fariseos, tomaban enseñanza de maestros populares en ese tiempo. Como Pablo fue criado y fue enseñado a los pies de Gamaliel, como otros fueron enseñados bajo los pies de Hiliel y otro erudito, fariseo, escriba que enseñaba. Citaban fuentes de distintos maestros. Y obviamente que no tiene autoridad, porque como hombre de Dios, un hombre de Dios debe exponer la palabra de Dios tal cual está escrita en las Escrituras. Y estos escribas y fariseos daban testimonio de Dios, dando testimonio de Dios, enseñando a los hombres mandamientos de hombres. Y haciendo eso, ahorcaban el poder intrínseco que tiene la misma palabra de Dios. La autoridad de los escribas y fariseos de su reducción al citar a maestros anteriores y de la formulación de nuevas interpretaciones. Pero irónicamente sus prácticas habían amordazado la autoridad del Antiguo Testamento, puesto que habían añadido tantas tradiciones y requisitos legales que el poder de la Escritura había sido diluido. Fíjense en cómo Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición, no de Dios? ¿La tradición de quién? De los ancianos. Porque no se lavan las manos antes de comer pan. Respondió él y le dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte,
Yo no la de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invadido el mandamiento de Dios por vuestra traducción. Hipócritas, el veredicto de Jesús a esas personas. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de ¿qué? De hombres. ¿Qué autoridad iban a tener estos escribas y fariseos? Ninguna. Los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, Elías, Isaías, Zacarías, todos ellos hablaban de parte de Dios. Ellos expresaban esta frase: así dijo Jehová. No hablaban de una autoridad personal, sino más bien de la que emanaba de la revelación del Señor. Así dice el Señor. Ahora, amados hermanos, ¿qué contraste hay con Jesucristo? ¿Qué contraste hay con Jesucristo? Porque la gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Cuándo le han escuchado hablar a Jesús? A través de la palabra. Amén. A través de la palabra. ¿Quién es Jesús? Amados hermanos, ¿cómo impactaba la palabra de Jesús en las vidas de aquellos que oían su palabra? ¿Por qué? Y bueno, quiero decir una sola cosa, que Jesús no estaba solo. Había alguien con él que daba testimonio con él, y él daba testimonio de lo que daba testimonio que estaba con él. Qué juego de palabras, ¿no? En Juan capítulo 5, versículo 1, Jesús dice al versículo 47, pero en el versículo 17 dice lo siguiente: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos querían y procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era ¿quién? Su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Y a mayores obras le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo a lo que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado ¿a quién? Al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que lo oyeren vivirán. Jesús sigue diciendo: no puede hacer nada el Hijo por sí mismo. Según juzgo, así hablo. Y mi juicio es verdadero, porque no soy yo, sino que el Padre que está conmigo me dice todo lo que debo decir y lo que debo ¿de qué? De hablar. Es el primer punto. El segundo, capítulo 5 de Juan, capítulo 7 de Juan. Dice que los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado?
Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:15. El que quiera hacer la voluntad de Dios verá y conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay ¿qué? No hay injusticia. Mayor revelación. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio, Jesús, no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio de mí y acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Saben por qué? Porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Y él dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. ¿Quién? El Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es que verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos respondieron, presten atención, amados, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Y presten atención a esta palabra. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre conocéis. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocería. Un poquito más de revelación. Juan capítulo 10, versículo 22 al 38. Todas estas palabras de Jesús es ante los escribas y los fariseos, en una confrontación cerrada. Juan capítulo 10, versículo 22, 38, otra vez. Celebrándose la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús le respondió, versículo 29. Después que habla de las ovejas perdidas, que nadie puede venir a mí si el Padre no me la trae. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las llamo por su nombre y ellas vienen a mí. Por eso ustedes no pueden venir a mí, porque si el Padre no le envía es imposible. Pero el versículo 29, dando explicación Jesús a estos fariseos y escribas, dice, mi Padre que me la dio es mayor que todos. Nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. No somos una persona. Somos dos personas, pero una misma esencia. Versículo 38. Mas si las hago, en el mismo contexto, aunque no crean en mí, creed a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo ¿en dónde? En el Padre. Son textos que obviamente conocemos, ¿no? Pero ¿quién estaba juntamente con Jesús cuando Jesús respondía a los fariseos y escribas? Estaban sus discípulos. Siempre acompañó Pedro, siempre acompañó Santiago, siempre acompañó Juan, siempre lo consiguió Natanael. Todos estaban con quién, con Jesús, mientras él respondía así a los fariseos y escribas. Pero llega un punto en Juan 14 donde el Señor Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo lo que había en los corazones de sus discípulos,
Quieren que ellos conozcan esta verdad que los fariseos y los escribas todavía aún no habían comprendido. Y ellos mismos, los Mateo, Natanael, Juan, Pedro, aún no habían conocido y entendido. Juan capítulo 14, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si así fuera, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también ¿qué? Estén. Y Jesús sigue diciendo lo siguiente en Juan capítulo 14. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y fíjate en atención, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Ellos todavía no habían entendido de que la misma persona de Jesús se encontraba ¿quién? La misma persona del Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y de ahora lo conocen y lo habéis visto. Jesús sabía lo que había en sus corazones, que aún no estaba esa palabra revelada, de que el que estaba dando testimonio era Jesús, pero el que estaba dando testimonio con Jesús, ¿quién era? Su Padre. Pero si me conocieran a mí, también conocerían al Padre. Y Jesús le dice, y de ahora lo conoce y lo han visto. Fíjate cómo estaba velado el corazón todavía de ellos, ¿no? Felipe le dijo, Señor, muéstrame. No, Señor, muéstranos al Padre. Y no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme otra vez que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahí sus discípulos pudieron entender y comprender esta clara realidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ellos pudieron comprender que yo y el Padre, uno somos. Ellos pudieron comprender, yo no estoy solo. Si yo doy testimonio de mí, es verdadero, porque no estoy solo. El Padre que mora en mí, da testimonio también ¿de quién? De mí. ¿Cómo no va a tener autoridad si en Él habita corporalmente ¿qué? Toda la plenitud de la vida. Y Jesús constantemente decía, oíste que fue dicho, pero Jesús decía y dice, mas yo les digo, mas yo os digo. Cada vez que vos y yo vamos a la palabra de Dios, Dios es el que habla. Cada vez que vos y yo vemos en rojo las palabras de Jesús, no solamente está dando testimonio Jesús de esa palabra, sino que está dando testimonio de Jesús, ¿quién es? El Padre mío, el Padre mismo. ¿Por qué? Y porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Lo que habrá sido escuchar a Jesús, amados. Lo que habrá sido escuchar a Jesús cuando hablaba. Ellos, sin tener esa revelación que ahora tenemos nosotros, de que el Padre y Él uno solo son, ellos quedaban admirados de la enseñanza de Jesús, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como le escriba. ¿Y cómo no van a estar asombrados con lo que están escuchando?
No solamente Él es el dador de la ley, sino que Él también, Jesús, ¿quién es? El legislador de la ley. Estamos hablando del Hijo de Dios, la palabra encarnada. La palabra encarnada, que Dios mismo, como describe el Evangelio según San Juan, en el principio era con Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y Dios era el Verbo. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es Jesús, que no solamente es el Señor de la ley, es el Señor de la palabra, que cumplió toda la ley, sino que es el mismo legislador. Su condición de Mesías, Jesús también es el árbitro autorizado del destino de la humanidad. En estos 4 breves esquemas del Sermón del Monte, toda la humanidad, todo hombre está y va a estar presente a los pies de Jesús. Nosotros como hijos de Dios, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y toda persona que ha entrado por esa puerta ancha, que es el camino espacioso, que lleva a la perdición, aquella persona que dice, Señor, Señor, aquella persona que profetizaba, echaba fuera demonios, aquella persona que estaba entre nosotros, pero no era de nosotros, que asumió entrar por la puerta estrecha, pero anda en el camino espacioso, esa persona que no cree en Cristo, Jesús dice en aquel día, yo le dedicaré, apartó de mí, hacedor de iniquidad, al lago de fuego. Capítulo 7, versículo 13 a 14, la pregunta es, ¿vas a entrar por la puerta que lleva a la vida en el reino de los cielos y emprender una vida de seguimiento a mí? Dice Jesús. ¿O me rechazarás para seguir el camino que lleva a la destrucción? Porque la puerta estrecha, como se ha enseñado, es aquel que reconoce su bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de ¿quién? De los cielos. Entrar por la puerta estrecha es dejar nuestra autosuficiencia y creerle a Jesucristo como fuente de toda bendición, de toda esperanza. En Él están nuestras vidas. Pero hay de aquellos, o hay de nosotros, que entramos por la puerta ancha y vivimos un camino espacioso. Lo vamos a presentar delante del juez de toda la tierra, que es el Señor Jesucristo. De versículo 15 al 20 del capítulo 7 de Mateo, conforme a esa enseñanza, vas a buscar en mí la fuente para dar todo fruto bueno. ¿O acaso seguirás las voces de este mundo que te seducen con los deseos y el apetito de la carne, viviendo una vida totalmente apartada de Dios que solo te llevará al infierno? Capítulo 7, versículo 21-23, basado en esa enseñanza. ¿Obedecerás la voluntad de mi Padre y vendrás a mí como tu único Señor? Todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, ¿no? ¿O seguirás las falsas manifestaciones de espiritualidad que te alejarán eternamente de Dios? Capítulo 7, 24-27. ¿Construirás tu vida sobre mí como tu roca? ¿O permitirás que la agradable comodidad de tu vida te lleve a desentender la preparación para los tormentos que vendrán y que finalmente
arrastrarán la destrucción en la otra vida. ¿Cómo estas personas no van a estar admiradas, sorprendidas por la enseñanza de Jesús? Por la misma presencia del Señor Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. El que estaba de testimonio con Jesús es el mismo Padre. Cuando Jesús hablaba, era la voluntad de mi Padre. Yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada. Por eso yo no estoy solo, porque yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Amados hermanos, habiendo dicho esto, ¿cómo no van a estar sorprendidas? Si en el principio de su enseñanza Jesús se declaró como el juez ante aquel ante quien ellos tienen que dar ¿qué? Cuenta. Me imagino esas mentes sorprendidas en una forma excitadas por lo que Jesús estaba diciendo, excitada en la forma buena, en el sentido, ¿qué está diciendo este? Este me está diciendo a mí que si yo no disfruto como corresponde, en aquel día yo me voy a presentar delante de Él y Él me va a decir a mí, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de iniquidad. Él me está diciendo que si yo no le obedezco a sus principios, sus mandatos, mi vida, que es tipificada como la casa, va a ser destruida en la ruina final, en el juicio final. Sí, claro que sí. Porque Jesús es la verdad. Jesús es el juez. ¿Y quién dio testimonio de que Jesús es el juez? Ya lo tenemos que saber. ¿Quién lo da? El Padre. El Padre da testimonio de que Jesús es el juez. Juan, capítulo 7, dice lo siguiente, que el Padre todo juicio dio al Hijo, por cuanto es el Hijo del hombre. No se sorprendan, no se sorprendan, no se maravillen, no queden admirados, crean, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Y si yo hago juicio, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo. Mi Padre es que da testimonio de ¿quién? De mí. ¿Cómo no van a quedar asombrados ante semejante revelación de la voluntad de Dios en el juicio final? Muchos dicen que al final le siguieron. En esta enseñanza no nos dice que hay conversión, pero muchos lo siguieron. Pero Jesús dice la palabra de Dios en Juan que no se fiaba de ellos, ¿no? Porque Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Muchos le siguieron. Ahora, en forma de aplicación, hay una gran diferencia entre los escribas y el Señor Jesucristo. Obviamente, porque ¿quién es ciertamente Jesús? La imagen de Dios invisible, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él y el Padre uno son. Él no estaba solo, estaba con el Padre. Diferencia total. El Creador, ante aquellos que tomaban la palabra de Dios, la corrompían y enseñaban mandatos de hombres como si fueran de Dios. Terrible. Segundo, Jesús
es la palabra viva y eficaz. Hebreo capítulo 4, versículo 2, 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne la palabra de Dios. Cuando somos expuestos ante la palabra de Dios, esa palabra está discerniendo los pensamientos e intenciones de ¿quién? De mi corazón y de tu corazón. A ver cómo yo estoy escuchando a esta palabra. Y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay ninguna cosa que le esté oculta. Antes, ante esa palabra, todo está desnudo y abierto. Ante los ojos de aquel a quien tenemos que ¿qué? Que rendir cuentas. Nosotros, amados hermanos, tenemos que diferenciarnos en este tiempo de la iglesia de aquellos falsos predicadores de la prosperidad, de aquellos falsos predicadores que toman la palabra de Dios, hacen un gran sermón, un gran discurso, poniendo por pensamientos entre el A y C de la palabra de Dios, pensamientos de hombres, transgiversando así lo que quiere decir Dios a través de ¿qué? De su enseñanza, enseñando una cosa totalmente ajena a lo que Dios dice. Porque la palabra, la autoridad, no está en Ricardo, no está en el predicador. La autoridad, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Cuanto más explícito, y yo estoy de acuerdo conforme al 100% a lo que dice la palabra de Dios y los transmita conforme a ese pensamiento, ahí está el poder de Dios actuando. Porque el Espíritu Santo se sujeta ¿a dónde? A la palabra de Dios, a lo que llamamos la suficiencia de la Escritura. Entonces nosotros como iglesia debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente crecer en la palabra de Dios, sino transmitir la palabra de Dios tal cual se encuentra ¿en dónde? En las Santas Escrituras. Porque la palabra y la autoridad está en ella. La posición bíblica del maestro en la iglesia debe estar revestida ¿de qué? De autoridad. Esta autoridad no procede del que predica, sino de la enseñanza que está firmemente establecida en la palabra de Dios. De ahí que el apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, tomemos este consejo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que es el único consejo para nosotros que predicamos desde el púlpito, para nosotros que evangelizamos en la calle, para que nosotros que enseñamos ante aquel que nos demanda algún tipo de respuesta de nuestra esperanza. Este es el consejo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, a quien pertenece el imperio por los siglos de los siglos. Por lo tanto, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra conforme al poder de Dios que está ligado a la palabra de Dios. No hay un ministerio más poderoso que cuando todo cuanto se enseña descansa y es sustentado en la palabra de Dios. Porque el poder procede ¿de quién? De Dios mismo. Por tanto, el maestro que desee producir y transformar las vidas de las personas, no en una conversión inmediata, sino que esa palabra actúe poderosamente cuando la siembra, porque el día de mañana Dios va a dar el crecimiento y se va a cosechar, pero cuando esa palabra es transmitida por un maestro, por un evangelizador,
conforme a lo que Jesús enseña, esa palabra tiene poder. Porque tiene poder para transformar las vidas. Escuchen o no escuchen. Debe limitarse a dar lo único que Dios bendice, que es ¿qué? Su palabra. Porque ninguna palabra de ningún predicador, sea que veamos por televisión conforme a la sana doctrina, tiene poder. ¿El poder está en dónde? En la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Pablo, sabiendo que ya le quedaba poco tiempo, le da un consejo a Timoteo, al cual el consejo de Pedro lo tomo para mí, el consejo de Timoteo tomalo también, y Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que predique ¿qué? La palabra. Otra vez, que prediques la palabra. Entonces, la gente, al terminar Jesús decir esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo no va a tener autoridad Jesucristo? Si cuando hablaba Jesucristo el que daba testimonio era Jesús, porque es el Señor de la ley, y no solamente Jesús, sino que el Dios, el Padre, estaba con él, dando testimonio ¿con quién? Con él. Si yo doy testimonio de mí solo, mi testimonio es verdadero, porque no estoy solo. El Padre que está en mí da testimonio también de mí. Si me conocieran a mí, también conocieran a mi Padre. A tal punto que hubo de despabilar a sus discípulos. Esa enseñanza de Juan 14 era porque había un secreto que Jesús sabía de que aún no había sido en ellos manifestado. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuántas veces se lo dijo a los judíos, a los escribas y fariseos? 4 veces. La quinta vez, Jesús se lo tengo que decir. Saca esa conversación, tanto tiempo. Bueno, para esto dije Juan 14. Para que ustedes se den cuenta que yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. No seamos como los escribas, porque muchas veces el que está acá arriba o el que predica pone pensamientos y pone muchas ilustraciones que está bueno cuando se enseña, pero nosotros debemos siempre centrarnos en las palabras del Señor. Y el que tiene que brillar cuando nosotros prediquemos la palabra, sea donde sea, es Cristo y que emana de nosotros, ¿quién? La fragancia de Cristo, que eso sucede cuando predicamos y vivimos el testimonio de la palabra en nuestras vidas. Y siempre, amados hermanos, recordemos esto, que nosotros no está en ninguna autoridad. La autoridad está en la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándose unos a otros, cantando en vuestros corazones con gracias cantos e himnos espirituales. La palabra de Dios tiene el poder para transformar vidas, ¿sí o no? Claro que sí. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio el sencillo. Es la palabra de Dios. Porque Cristo, 2000 años atrás, hablaba a las multitudes e impactaba las vidas. Porque hablaba con autoridad. Él no estaba solo. Él y el Padre eran uno. Por lo tanto, si alguno predique, enseñe, prediquemos la palabra de Dios. Y acordemos que todos y cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios, ante el tribunal de Cristo, vamos a tener que rendir cuentas de las cosas que hicimos y enseñamos aquí en la vida una vez que somos cristianos. Para recompensa no, pero hay de aquellos que se van a presentar el día de mañana ante el trono blanco, donde todos aquellos van a escuchar el veredicto: yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de la maldad. Pero estamos en el tiempo de la gracia. Yo no voy a terminar este mensaje
como termina nuestro glorioso Salvador, que dijo, y será grande su ruina. Siempre Dios deja la puerta abierta para que todo aquel que siente en su corazón la necesidad de un Salvador, que es la persona de Jesús. Él es el Señor. Y solamente Él, en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. En Jesús está la respuesta para todo ser humano. Nosotros que estamos dentro de la iglesia, le pertenecemos a Él. Estamos asidos de la mano de Dios. Y nadie me puede arrebatar, ni a vos ni a mí, de la mano de Jesús, porque la mano de mi Padre es mayor que todos. Hasta en esa confianza ahora Él da testimonio de que yo y el Padre uno somos. Así que, si estás seguro de tu salvación, gloria a Dios. Si no estás seguro, habla con Dios. Porque hay un Salvador glorioso, que es Jesucristo, que es el que murió por tus pecados. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, es en el nombre de Jesús que en esta mañana, Señor, te damos gracias porque realmente, Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Y realmente la actitud nuestra ante tu palabra es conforme a lo que tú dices y no a lo que nosotros pensamos. Como tú dijiste, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si mis manos hicieron todas estas cosas y por ellas fueron hechas. Pero tú dices, pero mirará aquel que es pobre y humilde de espíritu y aquel ante que tiembla mi palabra, Señor. Muchas veces, Señor, cuando venimos a tu palabra, no hay una actitud correcta, Señor. Muchas veces, Señor, en lo personal, cuesta leer. Pero yo te ruego, Señor, que en mi corazón y en aquellos que le pasa lo mismo, Señor, ponga cada día un anhelo sobre tu palabra. Y al venir ante tu palabra, Señor, como siempre lo he hecho cuando lo hice, se ha hecho con reverencia, Señor. Inclina siempre nuestro corazón a ese temor reverente cuando tú hablas a través de la Escritura y cuando se pone la Escritura conforme a tu pensamiento. Amado Señor, gracias porque tú das testimonio de ti mismo y es verdadero, porque ciertamente el que da testimonio también en vos es tu Padre. Y el testimonio de 2 y 3 testigos es verdadero. Y tú y el Padre, como tú dijiste, son uno. Gracias, Jesús, porque le quitaste el velo que había en esos discípulos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y nosotros te hemos visto, Señor, a través de la Escritura, que eres Dios hecho carne. Y por fe lo creemos, porque el Espíritu da convicción a nuestro corazón de que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, la imagen del Dios invisible, como dice las Santas Escrituras. A Dios nadie le vio jamás. Tú, Señor, has dado a conocer al Padre. Y cuando hablaba Jesús, y cuando sigues hablando a través de tu palabra en los evangelios, el que da testimonio también de vos y lo avala es la persona gloriosa del Padre. Por eso está escrito que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que va a los cielos. Por eso tú dijiste, todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, es el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando llegue el momento de la muerte, ese hombre, esa mujer, irán a tu misma presencia. Porque obedecerte a vos, Jesús, es obedecer la voluntad absoluta del Padre. Autoridad total. Amante Señor, gracias en esta mañana por este tiempo.
que permite que nuestros corazones sean expuestos ante tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y tu palabra son, Señor, dignas de recibirlas por fe. Porque recibirlas todos nosotros, al creer en tu evangelio, hemos tenido vida y vida en abundancia y tenemos vida eterna. Nos diste vida, nos regeneraste a través de tu palabra. Y en esa vida, Señor, que tú sustentas en esta gloriosa, Señor, vida como creyente de esta santificación progresiva, también creemos en tu palabra que tiene poder para seguir lavándonos. Está toda la autoridad en ella. Y no solamente nos maravillamos, Señor, no. Creemos, Señor, obedecemos tus preceptos y mandatos, Señor. Porque tu palabra es suficiente. Gracias a Dios por enviar a Jesús, por hablarnos a través de Jesús. Gracias, Padre, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.